es investigador del CONICET y trabaja desde hace tiempo con la contaminación atmosférica. Recibió un premio importante de una fundación y todos sus trabajos están conducidos para poder, digamos, trabajar en esto de la contaminación atmosférica y posibles soluciones. Entonces, también ha hecho diferentes monitoreos en calidad de aire a través, digamos, de diferentes subsidios. Y el resto, me imagino que Rodrigo nos va a contar más profundo sobre sus investigaciones. Bueno, gracias Lourdes por la presentación. Está un poco inestable la comunicación, yo no sé si soy yo nomás o a todos se nos está cortando por igual, pero díganme si es que me escuchan o no, porque quizás es mi conexión nomás inestable. Se escucha y se ve bien. Sí, se escucha bien. Bueno, entonces voy a comenzar a compartir la pantalla, así. Bien. Muchas gracias por la invitación. He preparado la charla, bueno, perdón Néstor y Aida que ya la escucharon varias veces, pero bueno, van a tener que escucharlo. He tratado de preparar algo como para ir un poco sobre la superficie de lo que es el problema y tratar de contar un poco más profundamente cuál es la propuesta Bridge to Change. Bien, la propuesta comienza gracias al apoyo de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania, la cual me ha dado la chance de hacer un postdoctorado en la Universidad de Wuppertal, en el Instituto de Contaminación de Aire, en Alemania. Y bueno, luego del postdoctorado, fui invitado por la Fundación Humboldt a presentar algo así como una estrategia innovadora para tratar de comunicar la ciencia con la sociedad, tomando en consideración se otorgaron cinco premios durante este año. Una fue Bridge to Change, otras fueron también guiadas más a problemas de género, diversidad, o en cuestiones de sociedad o salud. Y la propuesta Bridge to Change va dirigida a lo que es el cuidado del medio ambiente y la importancia de respirar un aire puro. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen 7 millones de muertes debido a la contaminación del aire en espacios abiertos y cerrados. Y estima que 9 de cada 10 personas respiran un aire contaminado. Estas cifras, o sea, son alarmantes realmente, y hay personas o investigadores que han una especie de pandemia mundial. Sin embargo, muchas veces es difícil tomar en cuenta cuál es o qué tan limpio. En el caso, siempre me gusta dar el ejemplo de cuando hablamos del agua, por ejemplo. Tomamos 2 litros de agua por día, que está sucio no lo vamos a tomar, sino que vamos a tratar de buscar un agua limpia para tomarla, pero con el aire no existe esa posibilidad, porque sencillamente no podemos comprar aire limpio, digamos, tenemos que respirar el aire que nos rodea. Y algunas veces también al ser invisible la contaminación del aire, porque hablamos de gases o de partículas microscópicas, hacer consciente un problema que no se puede ver es un poco más complicado en todos los aspectos de la vida. La contaminación del aire puede afectar a la salud de diferentes lugares. Creo que la primera que a uno se le ocurre al momento de hablar de esto son las enfermedades a nivel respiratorio. De hecho,
la mayor cantidad de enfermedades que genera están asociadas al sistema respiratorio, como el EPOC, o la neumonía, o el cáncer. Pero también, de manera interesante, también hay otras asociaciones y otros estudios que encontraron efectos a nivel cerebral y a nivel cardiovascular. A nivel cerebral, por ejemplo, hay estudios interesantes que salieron durante los últimos años que asocian la exposición de las personas al material particulado, por ejemplo, con enfermedades mentales tipo demencia senil o Alzheimer, o también problemas de aprendizaje en los niños. Eso es algo, ese estudio es muy interesante porque también habla cómo el desarrollo cognitivo, el desarrollo cerebral de los niños se puede ver afectado cuando están expuestos a respirar aires con altos niveles de material particulado. Además de eso, también se encontraron otras asociaciones muy interesantes, por ejemplo, cómo la contaminación del aire afecta a la salud de las personas en cuanto a su salud emocional, en cuanto a respuestas de estrés, viendo de que una mayor exposición a material particulado o a contaminantes de aire tipo ozono o óxido de nitrógeno puede provocar respuestas de estrés mucho más elevadas, lo que hace que la gente tenga más irritabilidad en la vida diaria. Es interesante también un estudio que salió respecto al comportamiento de los pájaros, por ejemplo. O sea, hay muchos estudios, y esto está bueno de la parte de la contaminación del aire, que creo que todo ha empezado a ser un poco más... hemos empezado a tener más conciencia de eso con la pandemia del coronavirus, cuando todos hemos empezado a tomar conciencia de lo importante que es respirar un aire ventilado, por ejemplo, o de la posibilidad de poder enfermarnos por algo que se transmite a través del aire. Este estudio habla, por ejemplo, también de cómo las aves, los pájaros, patrones de migración, tratando de evitar zonas que tienen un aire muy contaminado. O sea, si tienen que hacer un desvío de cientos de kilómetros, lo hacen para no atravesar por zonas donde hay muchos incendios o cuando hay mucho humo o mucha contaminación de aire. El tema de la contaminación del aire puede tener muchísimos orígenes, muchísimas razones, dependiendo del lugar en donde estemos viviendo. Por ejemplo, esta foto que muestro acá, la tomé en Venecia, y la gente estaba muy preocupada en Venecia por la cantidad de barcos, de cruceros, de turismo, que atraviesan la ciudad, porque es una ciudad hermosa y que recibe muchísima gente todo el tiempo, y asociaban de que la principal contaminación del aire, de polución atmosférica, estaba debida a este tránsito de barcos. En el caso de Tucumán hay problema no precisamente con eso, pero las fuentes de contaminación del aire pueden estar asociadas más a, por ejemplo, a la agricultura. No solamente Tucumán, sino muchos países en Latinoamérica que basan sus economías en prácticas agrícolas tienen una fuerte componente de contaminación del aire asociada a prácticas agrícolas. Esta foto muestra la distribución de incendios activos que se detectaron satelitalmente en un solo día en el mundo. Esta imagen es de un programa que se llama FIRMS de la NASA, que se lo pueden consultar a través de la web de la NASA. Es de uso gratuito, libre, y pueden buscar para diferentes días los incendios que estuvieron activos. Y es interesante ver cómo durante la época de invierno, en nuestra zona, la cantidad de focos de incendio aumenta de manera tremenda. Y fíjense de que en este periodo, por ejemplo en este día, que es para el 19 de julio del 2020, la mayor cantidad de focos de incendio se encuentra en el hemisferio sur, que coincide también en zonas, cuando uno comienza a observar más de cerca también, donde hay una intensa actividad agrícola. Como por ejemplo, tenemos la quema de la caña de azúcar, que ya sea accidental o provocada,
lo cierto es que provoca una gran cantidad de emisión de contaminantes a la atmósfera. Se ha estimado que en Argentina durante el año pasado se quemaron más de 1.000.000 de hectáreas y que el 95% de esos incendios fue provocado por el ser humano. Hace no mucho tiempo también estuvimos charlando con Juan González, seguramente se debe acordar, con un investigador en física que trabaja en Santa Fe, y él nos contaba también acerca de la problemática de la quema de pastizales en el delta del Paraná, lo cual es algo que afecta no solamente a una provincia, sino que también afecta a Buenos Aires. Hace poco también se vio el efecto sobre una gran masa de humo que invadía Buenos Aires. Por ejemplo, también hace poco estuve visitando a parte de mi familia que vive en Posadas, y la parte de Posadas que limita con Paraguay también estuvo durante varios días cubierta de humo. Y es interesante ver cómo la gente no presta atención a esto, porque o lo toma como algo natural. Veía, qué sé yo, una madre paseando con su hijo o gente haciendo ejercicio y saliendo a correr cuando el aire está cargado de contaminantes. Y son actividades que, si bien nosotros pensamos que nos harían bien, hay grandes probabilidades de que sea lo contrario, que ejercitarse fuera al aire libre, aumentar el ritmo cardíaco y por lo tanto la frecuencia respiratoria, nos deja más expuestos a respirar toda la contaminación que esté presente en el aire. Lo mismo sucede en Tucumán y bueno, a mí me gusta mucho salir andando en bicicleta, así que por ahí estoy dudando si salgo o no salgo cuando en la época de la zafra, que también, sumado a que en un periodo de época seca en Tucumán no llovió este año, creo que por 6 meses hubo poco o nada de lluvia, lo cual deja todo el terreno preparado para que hayan este tipo de eventos, de incendios. Y eso también no creo que tenga una solución si es que no comenzamos a tomar en cuenta los efectos de esto, porque ya el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, dice que bueno, el ser humano ya ha calentado el planeta en 1.1 grados centígrados en el siglo XIX, en gran parte por la quema de carbón, petróleo y gas para obtener energía, y que esas consecuencias ya se pueden sentir en todo el mundo, dando ejemplos, por ejemplo, con las olas de calor que mataron a cientos de personas en Estados Unidos y en Canadá también, las inundaciones que han afectado también a Alemania y en China hace muy poco tiempo, y los incendios forestales en Siberia, Turquía, Grecia, en Estados Unidos y también acá en Argentina. Ya existen varias leyes el uso del fuego, pero muchas veces cuando queremos encarar todo por el lado de la ley y hay algo que no es, entiendo de que muchas veces parece fácil la solución de quemar algo y el problema desaparece. Veo muchos vecinos que les gusta barrer las hojas, amontonarlas en la vereda y quemarlas, por ejemplo, o quemar la basura. Y bueno, el problema no desaparece, sino que está en el aire. Uno de los principales contaminantes que está preocupando a la comunidad científica en general por los efectos que tiene sobre la salud es el material particulado. Para que se den una idea, bueno, el material particulado dentro de la química atmosférica o también la Organización Mundial de la Salud, para hacer fácil su clasificación, que es el PM1, el PM2.5 y el PM10. Esto es separar las partículas por tamaño, o sea, las partículas que miden hasta 1 micrómetro de diámetro aerodinámico, o si no hasta 2.5 micrómetros o hasta 10 micrómetros. Lo real es que las partículas no lucen esa aproximación como para hacerlo más sencillo, digamos, en el cálculo. ¿Cuál es la fuente de emisión de ese material particulado? Puede ser hasta el polvo, caminos que hay de tierra, también por el carbón de lo que se quema. Y cuando estas partículas quedan en el aire, comienzan a absorber o adsorber
compuestos químicos que están también en la atmósfera. Tengamos en cuenta de que si hay un campo que tuvo una aplicación de pesticidas, esos pesticidas también se volatilizan al momento de realizar un incendio y toda la carga orgánica que queda suspendida en el aire puede viajar y también adherirse a esta partícula y que luego nosotros al respirarla pueden provocar todos estos problemas de los que estábamos hablando. Las partículas son tan pequeñas que tienen un diámetro, por ejemplo, las PM2.5 son 70 veces más pequeñas que el diámetro de un pelo de la cabeza. A simple vista no se puede ver, pero sí se puede respirar. Y cuando llegan a los pulmones, como son muy pequeñas, muchas de ellas pueden atravesar la barrera pulmonar y llegan al torrente sanguíneo y de ahí se reparten a los diferentes órganos del cuerpo. Para poder monitorear la calidad de aire, que más de 50 años, o sea, han pasado algunos eventos a lo largo de las últimas décadas que han hecho tomar más en serio la calidad de aire que se respira. Un evento muy interesante es el que ocurrió en Inglaterra. No sé si alguno de ustedes vio la serie esta de la reina que pasa en Netflix, sobre el smog que se produjo en Londres y que fue por la gran cantidad de carbón que se quemaba con un alto contenido de azufre para calefaccionar las casas, y se generó con la humedad del ambiente una nube de ácido sulfúrico que mató a mucha gente. Desde ahí se tomaron políticas más estrictas respecto a la calidad del carbón que se quemaba, por ejemplo, y también saber cuál es el impacto que tiene eso sobre la calidad de aire. Otro evento, pero en la capa de ozono, que hace poco vi una noticia que está agrandándose nuevamente por el uso de los CFC, los clorofluorcarbonos, que parecían ser inertes acá, pero lo cierto era que cuando comenzaban a subir en las más intensas del Sol y provocaban la ruptura de la molécula y liberando esos átomos de cloro que son los que inician un ciclo catalítico de degradación del ozono. Y eso provoca el agujero de ozono. Entonces, muchos de los países industriales han tomado las riendas en el asunto para empezar a monitorear seriamente la calidad de aire, instalando estaciones como donde se toman diferentes parámetros para calcular un índice de calidad de aire. El índice de calidad de aire está dictado por la Organización Mundial de la Salud, pero también, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental, la EPA de Estados Unidos, tiene su propio índice o sus propios límites. En Argentina, puntualmente, nosotros muchas de esas cosas hemos tomado de referencia a la EPA para elaborar nuestras leyes, aunque a veces no es lo óptimo, porque las problemáticas que puede tener Estados Unidos en cuestión ambiental no son los mismos que tenemos nosotros. Bueno, estas estaciones tienen en su interior instrumentos que se llaman instrumentos de referencia federal, que son instrumentos para medir óxidos de nitrógeno, que son emitidos principalmente por la quema de combustibles fósiles, oxidante y provoca irritación en las vías respiratorias y exacerba los eventos de asma en las personas asmáticas. O sea, el ozono estratosférico es muy bueno para protegernos de la luz UV que llega del sol, pero acá, a la altura donde nosotros respiramos, es un gas que es mejor no tenerlo. El dióxido de azufre también es uno de los gases que se monitorea. Este gas se emite, entre una de las cosas, por la quema de biomasa, y también el material particulado, el PM1, el PM2.5 y el PM10. Esta estación puntualmente está en la ciudad de Wuppertal, en una de las avenidas principales de la ciudad, en donde está la universidad donde hice el postdoctorado. Y para instalar una de estas estaciones se necesita alrededor de $300.000, aparte del costo después asociado para el mantenimiento de una estación de estas características.
Esto hace que la distribución de las estaciones de monitoreo alrededor del mundo no sea homogénea y que se concentre más en zonas industriales y en países de elevados ingresos. Este mapa muestra en los puntos azules cuáles son las ubicaciones de las estaciones de monitoreo de calidad de aire en todo el mundo. Fíjense de que la mayoría se encuentran en Europa, en Estados Unidos, en China, y el hemisferio sur está bastante desprovisto de estas estaciones de monitoreo. Chile es uno de los países que ha tomado la política. La situación geográfica de Chile también así lo amerita, digamos, porque uno de los límites de Chile es una inmensa cordillera que geográficamente impide la libre circulación de los vientos, y la geografía de Chile se acumulen los contaminantes del aire y no puedan ser dispersados por el aire, por una corriente de viento. No es lo mismo, pero puedo intuir que algo similar pasa en Tucumán. Durante el invierno, que no hay lluvia, que es otra de las posibilidades de limpiar la atmósfera, de que llueva, al no tener las lluvias no podemos hacer una deposición húmeda de todos estos contaminantes, y por ahí dependemos del viento como para que arrastre un poco todo lo que está flotando. Sin embargo, se puede ver por la distribución de las plumas de humo cuando uno sube al cerro acá en Tucumán, que hay una capa bastante homogénea de humo y de smog que recubre a la ciudad, que perdura por días y pareciera que no se mueve. Como la capa de inversión térmica sube y baja en altitud y hace que los gases queden y los contaminantes queden atrapados en los primeros atmósfera, y después de eso se ve todo el cielo limpio y azul, pero es como que queda taponado, y eso es algo interesante que habría que analizar. Bueno, tomando en cuenta esta falta de estaciones de monitoreo en países de bajos y medios recursos, nosotros hemos planteado la iniciativa Breathe to Change para empezar a monitorear cuál es la calidad de aire que se respira en Tucumán, y después poder escalar esta iniciativa en todos los otros lugares que tengan problemáticas similares. La iniciativa va a constar básicamente de 3 fases. Una de estas fases va a ser el monitoreo, propiamente dicho, porque primero necesitamos tener datos para empezar a trabajar. Luego vamos a realizar un análisis, y en base a ese análisis vamos a tratar de colaborar en una toma de acción. La primera, como les había dicho, no tenemos estaciones de monitoreo de referencia en Tucumán, nunca hubo estaciones de este tipo, pero tenemos la posibilidad de acceder a nuevas tecnologías que van dando la posibilidad de tener datos representativos y semi-cuantitativos de la calidad de aire a un bajo costo. Esto lo hemos logrado a través de la construcción de un módulo sensor para monitorear la concentración de material particulado y de dióxido de carbono en tiempo real en la atmósfera. Estos se pueden colgar en un poste de luz. Lo que necesitan es alimentación eléctrica. Seguramente en los próximos meses vamos a trabajar en una alternativa que pueda ser alimentada por paneles solares, y en lo posible conectividad Wi-Fi, o si no, que esté cubierto por la red de telefonía móvil, ya que también el módulo sensor va a tener una conectividad con una tarjeta GSM, también Wi-Fi, y en el caso de no tener ninguna de las dos, también va a contar con una memoria interna para almacenar los datos y después ser extraídos. Este dispositivo, este módulo sensor, ha sido construido en colaboración entre el proyecto Neue Weg de Alemania y la Universidad Técnica de Darmstadt en Alemania. Y aparte de medir el material particulado y el dióxido de carbono, también va a medir a través del uso de sensores la temperatura, la humedad y la presión atmosférica, y va a tener
un GPS, en realidad ya fue terminado hace unos días, un GPS para geolocalizar las medidas, para consultar la medida de calidad de aire del sensor en determinadas condiciones. La idea es que estos datos, para todo aquel que quiera consultarlo, porque estas estaciones de monitoreo que les mostraba antes, todos los datos que se van generando se suben a las páginas web, ya sea de universidades o instituciones políticas que son las encargadas de monitorear la calidad de aire, porque es algo que tiene que ser de dominio público, ¿no? O sea, los datos sobre la calidad ambiental y la democratización de los datos científicos, algo de lo que se habla mucho y que va ganando un poco más de terreno y apertura. Interconexión entre la ciencia y la sociedad. Estos datos después van a poder ser consultados en una página web o también a través de una aplicación que va a poder ser descargada en el celular y así poder consultar la calidad de aire tomando como referencia el sensor más cercano que se encuentra a la posición en la que uno está. La instalación de los módulos sensores, en principio, van a ser entre 30 y 40 módulos sensores que se van a instalar tratando de cubrir la mayor superficie de Tucumán. Este mapa muestra en los puntos rojos cuáles son las zonas más afectadas por los incendios, lo cual coincide en zonas donde hay cultivos de caña de azúcar. Y la idea va a ser comenzar haciendo una distribución anular, partiendo desde San Miguel de Tucumán, y comenzar a monitorear hacia el exterior en anillos de alrededor de 10 a 15 kilómetros y tener una cobertura amplia y representativa que después nos permita analizar y poder racionalizar los datos para identificar las fuentes de emisión y poder saber cuánto emite o cuánto contribuye cada fuente a la contaminación del aire en la provincia de Tucumán. La segunda fase va a ser el análisis de los datos. El análisis se va a hacer, por un lado, con la comunidad científica que forma parte de esta red de networking. Son científicos de Argentina y de Alemania. Nosotros, puntualmente, los científicos de Tucumán que estamos colaborando, somos del Laboratorio de Estudios Atmosféricos, del INQUINOA, con la Universidad de Córdoba, con el Instituto de Físico-Química de Córdoba, y en Alemania con la Universidad de Wuppertal, la Universidad Técnica de Darmstadt, y durante este último periodo también se sumó con una gran colaboración el Instituto de Combustión Aerotérmica y Reactividad de la Atmósfera de Francia. Eso por el lado científico. Tratar de dar la mayor rigurosidad científica a los datos que se vayan recabando para poder hacer un análisis que pueda ser utilizado para la siguiente fase, que va a formar parte de idear políticas públicas basadas en la evidencia científica. En esta segunda fase también se va a crear un laboratorio social. El laboratorio social va a funcionar como un espacio de aprendizaje mutuo entre los académicos, entre los ciudadanos que estén interesados en colaborar en la iniciativa y también los responsables políticos que quieran participar de la experiencia. La idea es que se genere una comunidad que pueda trabajar sobre la problemática, ya que es una problemática muy compleja que tiene muchísimas aristas, tanto sociales como políticas, culturales, económicas, que desde mi perspectiva de las ciencias duras, le diríamos las básicas, pero me estimula y me interesa mucho pasarme a ese terreno en donde podemos intercambiar ideas entre distintas disciplinas. Durante la ejecución de estos laboratorios, que se van a dar periódicamente, se va a invitar a diferentes ciudadanos que adopten uno de estos módulos para ser instalados quizás o en sus casas, o en la escuela de su barrio,
o en el hospital de su barrio, o en una estación de policía, en un lugar también donde podamos dar dimensión de la importancia del dato también, de la contaminación del aire, y por otro lado poder cuidar del módulo sensor para que se mantenga funcional al menos por un periodo de 1 año o 2, para así poder tener una figura más completa de cuáles son las contribuciones y los efectos de la contaminación del aire. Además, se proyecta que el laboratorio social funcione como un punto de encuentro con otras iniciativas, ya sea tanto como de ONG o iniciativas académicas, para poder ir expandiendo la red a otros lugares y poder tener el conocimiento también interdisciplinario de otros sectores. Cuando tengamos el análisis de los datos, vamos a trabajar, como les decía, en la toma de acción. Para eso, la red de científicos que trabaja en la iniciativa va a ofrecer el apoyo desde el lado científico que quieran o que deban tomar cartas en el asunto para crear políticas públicas basadas en los resultados que nosotros vayamos obteniendo, porque también entendemos de nuevo que es un problema tan grande que a veces excede a una institución, llámese secretaría o dirección o hasta ministerio. Entonces es algo que tiene que ser participativo ampliamente para poder tomar decisiones que tengan que estén orientadas a tener una solución real. Para ello también se va a informar al sector privado para incentivar la implementación de estas medidas para mitigar los efectos de la contaminación del aire. Y la intención es, a través de esta experiencia, que va a ser la primera prueba piloto en Tucumán, presentar a Tucumán como un pionero en esta estrategia de colaboración científico-social, provincial, nacional e internacional sobre el cuidado del medio ambiente. Hay varias instituciones colaborando con el proyecto hoy. La Fundación Alexander von Humboldt es la que dio, a través de una primera financiación, para que comience a realizarse esta experiencia en Tucumán. Bueno, trabajamos en el INCINOA, somos científicos. Yo puntualmente soy investigador asistente de CONICET y trabajo en el LEA. Estamos colaborando también con la Secretaría de Medio Ambiente, que nos está asistiendo también para poder ir por los incendios y poder tomar contacto primero con esas zonas para instalar los primeros sensores. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos está ayudando mucho para dar difusión tanto nacional como internacional del proyecto. Y bueno, gracias también a Darmstadt, que son las que nos ayudó a realizar este sensor de calidad de aire, que estimo que en los próximos meses, entre febrero y marzo, van a estar llegando a Tucumán para ser instalados los primeros módulos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y si tienen ganas de ver algo más de la iniciativa o compartirla con alguien para ir haciendo crecer el núcleo de interesados, pueden visitar la página web que hemos hecho del proyecto, que es www.grid2change.org. O si no, contactarse por email. Porque la intención es también ir recibiendo peticiones de personas que estén interesadas en ubicar uno de los módulos o en producir módulos en conjunto para poder ser instalados en otras zonas en donde no vamos a poder cubrir, porque con la cantidad de módulos que vamos a realizar ahora es para iniciar, pero luego vamos a necesitar cubrir más zonas, pero para eso seguramente vamos a necesitar otras fuentes de financiación para que continúe el proyecto. Así que eso es todo. Muchas gracias. Buenísimo.